Decirles que ya estamos y bueno, pues que nos vaya muy bien. Jorge, de entrada un agradecimiento enorme. Yo sé que siempre has estado al pie del cañón y si estás afónico, y primero que todos estén bien, ¿no? O sea, que no sea nada más que no pase de lo que me has contado, porque me acaba de mandar un mensaje Juan Maxice. Juan Maxice es ahorita el presidente del Congreso del Estado de México, de los diputados a nivel estatal, con COVID. Entonces, es tiempo de cuidarnos realmente bien. Hola Gil, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Buena tarde. Buenas tardes, Gil. Eso, caracterizado, qué barbaridad. El Huaxteco. Exacto, tu sombrero huasteco. Muy bien. Sí, sí, sí. Es tiempo de cuidarnos y es tiempo de compartir información que sea, pues, hasta siento... sí, José, ahorita limpio mi cámara frontal, no sé por qué a ver, ahorita con un trapito creo que ya está. La idea de este webinar es decirle a la gente que no importa tantas noticias, no importa tanta información, porque esta semana ha sido muy cargada de información, que si el presidente se enfermó, que si la vacuna Sputnik es barata y nos van a dar esa vacuna barata. Creo que llevamos ya, como dice mi hermano, ¿no? 10 meses de esto, y son 10 meses en los que tenemos que salir avantes, o sea, con buena información. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión, José. Sí, Fer, voy. Permíteme, lo que pasa es que me estoy enfocando ahorita en anotar el orden y así también como la semblanza de cada uno de los participantes, muy en corto. Sí estamos viviendo una infodemia durísima. Justamente hoy en una entrevista que le hicieron a Gatell, le preguntan, obviamente una pregunta donde el mismo reportero sabía la respuesta, pero le dicen, ¿es cierto que nos van a insertar el chip 5G? A lo que él se ríe, ¿no? Y dice, bueno, lo que pasa es que esto existe desde el inicio de las vacunas, que la primera fue a finales del siglo XVIII contra la viruela, y desde aquel entonces ya había gente atemorizada por este tipo de situaciones. Yo creo que cuando hablamos de infodemia, sabemos el tema de las cifras, de las cifras que son maquilladas, pero cuando ya leemos a líderes de opinión, artistas, cantantes, decir este tipo de tarugadas, perdón, porque no hay otra forma de expresarlo, es cuando preocupa porque logran influir en personas que lo creen y ese es el máximo peligro que puede haber. Sí, así es. Está entrando el doctor Miguel Ángel y está entrando Benjamín. Vamos a, bueno, ya los aceptamos. Hola, doctor Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, este es un previo. Arrancamos a las 7 de la noche. Noches. Espero que se conecten varias personas. Sin embargo, bueno, es un agradecimiento total a tu voluntad por participar en esto, porque sé que eres una persona preocupada por la veracidad de las cosas, y lo que necesitamos ahorita en este momento es veracidad, ¿no? Porque la veracidad te da certidumbre, y entre más informado estés y entre más gente que tenga esa claridad de pensamiento como la tienes tú, creo que eso es lo que nos va a sacar adelante. Adelante, Jorge, preséntate. Está mi hermano José Ontiveros. Él es director de una empresa de capacitación que se llama Viventia. Él trabaja para Mazda, para BMW, para grandes corporaciones, y es un honor que nos esté acompañando el día de hoy. Entonces, adelante, Jorge, Miguel, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues, a ver qué puedo decir que sea medianamente pertinente sobre el asunto, ¿eh?
Ojalá y la reflexión pueda abonar algo al tema. Yo sí creo que tenemos un problema severo mucho más allá del asunto de la pandemia. Obviamente, no digo que el tema de la pandemia no sea preocupante, pero lo que revela el tema, o lo que deja entrever el tema de la pandemia en función de cómo nos relacionamos con la información, es tal vez más preocupante. Entonces, bueno, esperemos que algo de lo que se diga sea de utilidad. No, claro, claro, y lo que tú tengas que aportar es de muchísima utilidad. Es un esfuerzo grande, ¿no? El tratar de juntar a gente que no nada más tenga el conocimiento, sino que también quiera aportar algo. Son temas que se tienen que tratar. Hoy le comentaba a Jorge y a José Ontiveros que bueno, tengo un amigo que es el presidente del Congreso de los Diputados en el Estado de México. Se llama Juan Maxice. Estamos ahí tratando de ver cómo podemos hacer que nuestros cursos tengan valor para puntaje hacia los maestros, pero me acaba de avisar hace 20 minutos que anda con COVID. Entonces, ya no sé si sea moda o ya no sé si sea algo que realmente ya nos esté pegando. Estamos llegando al punto de inflexión. Sin embargo, la información veraz tiene que ser lo que nos va a curar antes que la vacuna. También le doy la bienvenida a Benjamín Weber. Benjamín, ¿cómo estás? Muy guapo, pero me aguanto. Ok, ¿algo que aportar? Sí, desde luego, muchísimas gracias porque estoy aquí de nueva cuenta. Definitivamente concuerdo contigo y con todos, creo que con todos, que es algo a lo que todos podemos atestiguar. Los métodos de respuesta que hemos tenido hasta ahora no han sido lo suficientemente eficaces como para contener de manera efectiva ni la infodemia ni la pandemia, y desde luego que tenemos muchísimo que aprender de aquellos que sí lo han hecho bien. Sobre todo, ya sabes que en este caso, dentro de un contexto histórico, pues lo que más me importa son justamente las medidas que han implementado otros países en otros tiempos para llevar la información oportunamente a quien más lo necesita, que esto es justamente lo que hemos tenido que fallar, porque lo que hoy más nos está obstruyendo el acceso a la información correcta o verdadera es justamente la excesiva información. El no saber qué fuentes son confiables, qué tipo de información es seria o qué tipo de información es completamente ficticia, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que más me consterna. Gracias, Ben. José, si puedes ir poniendo el orden de aparición para que todos sepamos Claro. qué es lo que vamos a hacer. Tenemos 10 minutos y creo que es suficiente. Lo voy a ir escribiendo en el chat, Uh-huh. pero de todas maneras, Benjamín Weber, buenas noches. Vas a iniciar tú con el tema de peste negra. La ponencia número 2 va a correr a cargo de Fernando, con el tema de Cocolistli. ¿Correcto? Sí. La ponencia número 3 va de nuevo Benjamín. El tema va a ser la gripe española. El número 4, bueno, es la persona que me dices que no podrá acompañarnos, ¿cierto, Fer? Sí, no, pero Okay. yo creo que con esas estamos, ¿no? Con la peste pero negra, falta, o sea, pero falta la intervención del doctor Crespo y la de Gil. Sí, o sea, el doctor Crespo nos va a hablar acerca del COVID, sí. de lo que estamos viviendo, pero sobre todo su opinión sería fantástica en la cuestión de la desinformación. O sea,
por qué estamos tan desinformados y por qué nos da tanto miedo, ¿no? Entonces, no sé, Miguel Ángel, ¿cómo ves? Como ustedes gusten, ¿no? Yo creo que precisamente para no traicionar el asunto de lo que se va a decir y no acabar haciendo lo que se critica, la pertinencia sobre lo que yo podría decir tiene que ver más con el tema de la información en sí, de cómo nos informamos y cómo nos vinculamos con la información a propósito de la pandemia, ¿va? Pero yo pienso que sobre los asuntos puntuales del proceso de la pandemia, pues tienen que hablar los que pueden hablar de eso, ¿va? Para no caer insisto, en lo que yo criticaría, ¿va? Que es que para decirlo brevemente, confundimos opinión con información. Y hoy todos tenemos una opinión sobre lo que sea el caso. Y eso es un drama. Exactamente, ¿no? Y esa es la idea. Desafortunadamente, el doctor Jorge, biólogo, experto en estos temas, no puede hablar. Entonces, pues voy a tratar de parafrasearlo un poco, con tu permiso, doctor Jorge, acerca del COVID. No lo voy a abordar, sino más bien queremos darle importancia de que hay que conocer la historia y lo que podemos hacer en este momento para evitar pues tanta tragedia, ¿no? El Cocolitzli mató a millones de personas en lo que hoy conocemos como, bueno, México, Centroamérica, antes Mesoamérica, y el día de hoy, se los comentaba, el día de hoy todavía es algo que nos afecta mentalmente o intrínsecamente, ¿no? O sea, si sales te va a llevar el coco. El coco fue una epidemia mortal, devastadora, pero salimos adelante. Entonces, no nos vamos a enfocar tanto en la cuestión médica, porque no somos, ninguno de los que estamos aquí somos expertos en eso, a excepción del doctor Jorge Joel. Pero bueno, vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Miguel, muchísimas gracias. Benjamín, muchísimas gracias. Voy a cerrar mi cámara y mi micrófono, perdón, mi cámara está cerrada. Me voy a caracterizar. Y José, te agradezco muchísimo, muchísimo el que pueda ser este moderador, y estoy aquí para apoyarte. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Ustedes despreocúpense. Aquí estoy escribiendo en el chat. La idea de esto es, Fernando me invita a participar. Yo la vez pasada iba a estar como ponente. La verdad es que por cuestiones laborales fui muy honesto con mi hermano y le dije, no me quiero comprometer a algo que no voy a tener el tiempo de preparar, ¿no? Entonces ya me explicó que fue muy bueno de lo que sucedió la semana pasada. Y bueno, ahorita la idea es que yo les vaya dando a ustedes el micrófono. Voy a hacer una breve semblanza de inicio para presentarlos y obviamente que ustedes se tomen el tiempo para hablar del tema, aproximadamente para que lo tengan en consideración. Consideremos aproximadamente de 7 a 8 minutos para desarrollar nuestro tema. Si de pronto yo voy a estar interactuando con los invitados en el chat, ¿no? Para que ellos pues puedan lanzar preguntas y yo ser a su vez también este tema de lanzar las preguntas a través de esta dinámica de pantalla caliente, ¿no? Abrirles los micrófonos. Si alguien tiene duda, obviamente cuidando los tiempos, porque bueno, pues entiendo que los tiempos de todos son muy importantes, ¿no? Y bueno, obviamente yo aquí estoy poniendo ya el orden. Y al final voy a poner al doctor Miguel Crespo, pues para que nos dé un poquito de su visión acerca del COVID, ¿no? Como un resumen muy, muy importante de todo esto. Y bueno, yo también, después de su intervención, de la intervención de cada uno de ustedes, pues me daré a la tarea de hacerles como algún par de preguntas a cada uno de ustedes. No sé si tengan alguna duda.
Nada más también agradecerle a Gilberto Nava. Creo que el tema es impresionantemente, no sé decirle actual o relevante en la cuestión de lo socioemocional, ¿no? Hemos visto, muchas veces entramos a Facebook y hemos visto obituarios o hemos visto comentarios o nos han llamado, nos han contado de que algo, la gente ya está empezando a reconocer que se siente desesperada, que se siente frustrada en muchos aspectos. Y Gil, bienvenido Gil, ¿cómo estás? Gil nos va a platicar un poquito acerca de esto. Bien, doctor. Pues sí, efectivamente, nosotros como seres humanos somos 99% somos emocionales, solo 1% es racional, lo que quiere decir que tenemos más de 250. Últimamente la UNAM detectó 27 emociones más por las nuevas emociones que estamos generando. Esto con la simple y sencilla razón de que hay drogas, hay alcoholismo, o sea, en sí, en este momento nosotros estamos parados en una situación totalmente irracional es que estamos con miedo, con muchas emociones que vienen de qué va a pasar, la incertidumbre y todo lo demás. Entonces, ese es el tema básico, lo que yo quiero pues manifestarles, que no pasa nada, que finalmente esto es parte del proceso de la evolución y que tenemos que pues estar unidos, estar pues más que nada ahorita conscientes, generar conciencia para que toda la gente tenga esa visión de que no pasa nada, de que finalmente los que trascienden, pues finalmente va a evolucionar. Por eso yo traigo mucho tema de ese tipo, para que de algún modo tengan ese conocimiento y que respeten y que valoren lo que en este momento les quiero compartir. O sea, finalmente ese es el impacto emocional lo que yo quiero ofrecerles. Gracias, Gil. Tenemos menos de un minuto. Voy a empezar a admitir gente. José, tú eres el moderador. Ahora sí, tú eres el rockstar. Nada más repítenos el orden del día, porfa. Perfecto, perfecto. Estamos listos. Les voy a pedir, por favor, bueno, si ustedes así lo desean, si quieren cerrar sus cámaras y abrirlas hasta el momento en que les toque, o si quieren permanecer con la cámara abierta, como ustedes lo deseen. Ok. Perfecto. Falta un minutito. Voy a empezar a admitir gente, José. Ok, adelante. No. Tengo que me invitó Marta a la misa de Pepe, que hoy era su cumpleaños. Pero no, Hola, ¿qué Adelante, tal? José. Muy buenas noches a todos. Es un placer recibirlas y recibirlos en esta segunda edición de la infodemia de la pandemia. Hoy nos acompañan importantes y diversas personalidades que formarán parte de estas pequeñas experiencias, de estos pequeños cuentos, de estas pequeñas formas de ver la vida, y les agradecemos mucho ante todo el que ustedes estén aquí presentes con nosotros, porque sin ustedes la verdad es que no habría absolutamente a nadie a quien hablarle. Están con nosotros Benjamín Weber, Fernando Ontiveros, el doctor Miguel Crespo Alvarado y Gilberto Nava, quienes pues nos harán a forma de storytelling y desde un punto de vista muy analítico, muy original, pues diversas pláticas que hoy día son del interés de absolutamente todos, porque estamos viviendo algo que es histórico, algo que es nuevo para muchos, o más bien para todos nosotros, no en un tema
de un virus que estamos viviendo, pero sí la forma en cómo lo estamos viviendo. Han pasado ya 10 meses prácticamente desde que en México recibimos aquella noticia de que un 17 de marzo ya no podíamos salir a las calles, no podíamos llevar a nuestros hijos a las escuelas, se iba a implementar temas de teletrabajo, de educación a distancia, y es algo que ha venido a cambiar nuestra vida por completo, pero hoy están aquí personas que saben absolutamente de lo que hablan, y es un gusto para mí presentarles, pues, primero que nada, a Benjamín Weber. Benjamín, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches, perdóname, Benjamín. Adelante, si me apoyas, por favor, con tu audio. Y mientras yo les voy hablando un poco de Benjamín Weber, 28 años dedicado a la docencia, especializado en idiomas, consultor para Innova y Educa y fundador de The Weber System, dedicado al perfeccionismo del idioma inglés en los ámbitos legal, financiero y empresarial. Maestro de historia, antropología y sociología en diversas universidades. Ay, nomás, para ir comenzando. Te saludo con mucho gusto, Benjamín. ¿Cómo estás? El gusto es todo mío. Muchísimas gracias por permitirme estar en esta segunda edición. Voy a ser bastante más conciso entonces, porque la vez pasada tuvimos un poquito más de tiempo para participar, pero me da muchísimo gusto estar aquí. Me da muchísimo gusto, digo, si se me permite hablar sobre la peste negra en primera persona, me da un gusto casi perverso ver que cada día más gente se está poniendo la mascarilla en serio, que ya se está tomando un poquito más en serio, justamente por este tema del miedo. Es más, que ya se convirtió en una ola de pánico respecto de las potencias, digo, de las consecuencias potenciales que puede tener esta enfermedad viral. Es un placer que la gente reaccione un poquito mejor en comparación a cómo se solía reaccionar cuando yo por primera vez comencé a acribillar primordialmente a toda la población europea de la Edad Media. Quisiera decir que nadie sabe exactamente cuáles son mis orígenes, porque aparentemente me comencé a contagiar por la ruta de la seda, y mi caldo de cultivo perfecto fue justamente la época feudal, cuando la gente estaba completamente empachada a nivel teológico y todo lo que sucedía en el mundo era atribuible a bendición o a castigo divino. Durante la época que más auge tuve, que fue de 1347 a 1351, la ruta de la seda era la ruta más importante de intercambio entre el Imperio Mongólico, el Lejano Oriente, debido a las cruzadas, y Europa. Aparentemente, todo se desató de manera brutal el día del sitio de Cafa. Cafa es una ciudad en la península de Crimea que está en el Mar Negro, y en aquel entonces los comerciantes más importantes del mundo eran los florentinos, los venecianos y los genoveses. Génova de alguna manera se apoderó de la ciudad de Cafa y la amuralló de una manera sumamente eficaz, que la protegió del resto del mundo, y establecieron, haz de cuenta, los primeros burgos. Los burgos eran justamente estas ciudades donde las personas que intercambiaban bienes con Medio Oriente como consecuencia de las cruzadas, fundaron estas ciudades porque podían comerciar libremente y hacer mucho dinero, ¿no? Muchos de ellos se convirtieron incluso en banqueros, y precisamente la ciudad de Cafa era un punto de intercambio muy importante, controlado por genoveses, pero de alguna manera controlado a su vez por la Horda Dorada del Imperio Mongólico. Nosotros sabemos que los mongoles, después de Kublai Khan, se separaron en 4 kanatos, y todos los khanes han sido conocidos por su brutalidad y por tener un régimen de hierro. Ellos no vieron con muy buenos ojos cómo los genoveses se hacían muy ricos estando en un territorio que ellos fácilmente podían reclamar como suyo. Entonces, cuando Génova presentó resistencia a cumplir con las demandas del Kanato bajo el régimen de
se me va el nombre del emperador mongol, Jenny Bek, pues los mongoles se indignaron y tomaron esto como un insulto porque no cumplieron sus demandas. Entonces, sitiaron la ciudad y sucedió una cosa sumamente curiosa porque fue la primera vez que se podía considerar que hubo una guerra de índole biológica. Cuando el Khan monta en cólera porque pues la ciudad está amurallada y aparentemente no hay nada que pueda hacer al respecto y los genoveses están cómodamente dentro de su fortaleza pensando que Dios los estaba recompensando porque no eran herejes, al general se le ocurrió montar en las catapultas todos y cada uno de los cadáveres que ya estaban infectados de bubones. Los bubones son las bolas negras, las llagas negras de sangre pútrida que nos da esta bacteria que se transmitía por la rata negra que se llama Yersinia pestis. Tiene dos formas de contagio predominantes, una es cutánea y otra es neumónica. La cutánea en el 60% de los casos podía ser curada si las heridas se drenaban a tiempo, pero la neumónica ya había infectado todo el torrente sanguíneo y la muerte podía ocurrir en un lapso tan corto como de 12 a 24 horas y eso no tenía remedio. Entonces, es muy curioso cómo cuando montan los cadáveres en las catapultas, los arrojan a las murallas y los bubones pues obviamente explotan al contacto y se aerosoliza por primera vez el Yersinia pestis y empieza gradualmente a infectar la península de Crimea. Tenemos datos más o menos acertados porque no había un censo ni existía la tecnología de hoy, que con la peste se fue moviendo aproximadamente a razón de 4 kilómetros por hora durante todos estos años a través de toda Europa, ¿no? Los países más afectados fueron inmediatamente Italia, porque ahí estaban los mejores comerciantes, pero llegó lógicamente España, Francia, Portugal, Inglaterra, a todos lados, porque en todos lados se establecieron burgos y presumiblemente esta bacteria llegó a diezmar entre el 30% y quizá hasta la mitad de la población europea. La gente lo tomaba como un castigo divino porque no podía explicarse de qué otra manera esto podía afectar a tanta gente en tan corto tiempo. Y curiosamente, conforme la medicina en lejano oriente avanzaba a pasos agigantados, aquí se detuvo todo justamente por el oscurantismo. Desgraciadamente ya también con el nacimiento del Islam hubo muchísimas restricciones para enseñar medicina y entonces todo el mundo estaba completamente desasosegado y las únicas personas medianamente preparadas para lidiar con esto eran unos doctores, entre comillas, a los que les llamábamos cuáqueros, estos cuates que tienen la máscara con pico de pato y que se protegían con una doble capa de piel, guantes, botas gruesas, lentes, y en cuyo pico juntaban hierbas aromáticas para combatir justamente el olor tan pútrido que desencadenaba esto, ¿no? Todas las poblaciones de Europa fueron más o menos diezmadas entre vamos a pensar, 40 e incluso 60%, porque no tenían las suficientes medidas sanitarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Como la gente pensaba que era un castigo divino, eran muy pocos los que sabían que realmente había que taparse la boca, había que cubrirse, protegerse bien, tener distanciamiento social y a su vez alejarnos más los unos de los otros en toda la medida de lo posible. Las ciudades que menos fueron afectadas y cuyo índice de mortandad no pasó del 15% fueron Milán y Varsovia, porque en estas ciudades las medidas fueron tan drásticas que practicaban una medida de seguridad que se llamaba emparedamiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aislar a las familias, vamos a sellar sus hogares y vamos a dejar que los que tengan que morir mueran dentro de sus casas y solo de esta manera realmente pudo irse disminuyendo hasta
abatir de manera no total, pero casi total la peste. Dije, tuvo un auge de entre 1347 y 1351, pero tuvo rebrotes hasta el Gran Fuego de Londres de 1666. Entonces, hasta aquí llego con esta. Sería pertinente nada más unos cuantos datos curiosos. Justamente como estábamos hablando de una época de empacho teológico, en todas las ciudades en donde la gente tuvo, bueno, una alta tasa de mortandad, los gobiernos generalmente ordenaban la eliminación de la población felina porque el gato era asociado con el culto al diablo, y aparentemente esto también jugó un papel preponderante en este contagio porque acabaron con el depredador natural de la rata negra, ¿no? Entonces, sí, lo que no sabemos a veces nos puede matar. Bueno, pues Benjamín, interesantísimo lo que nos acabas de comunicar. Sabemos que fueron épocas completamente difíciles, ya tú lo dijiste, pues obviamente estamos hablando de 800 años atrás aproximadamente, ¿no? Donde la visión de la humanidad ha cambiado por completo. Si yo te pudiera hacer una pregunta, ¿qué similitudes, Benjamín, encuentras entre la peste negra de los 1300 y pico y a lo que estamos viviendo hoy en pleno 2020-2021? Si me dijeras un par de similitudes desde el punto de vista del ser humano, ¿qué dirías? Número uno es la ola de pánico que conlleva, porque lógicamente todo el mundo tiene miedo a lo que desconoce, no sabemos cómo muta un virus, no supimos, es más, en aquel entonces no sabíamos lo que era una bacteria, no sabíamos lo que era un contagio, la información que se poseía era muy poca, entonces la gente reacciona con un pánico muchas veces injustificado, desde luego. Pero número dos, y yo creo que muchísimo más importante, el distanciamiento social funciona. No usar esto, claro, te puede matar. En aquel entonces, porque las mascarillas curiosamente se comenzaron a usar desde entonces. Entonces, ciertamente hay lecciones grandes que aprender respecto de cómo reaccionar ante una situación de crisis, frente a la cual generalmente como especie humana nos descontrolamos de una manera exageradamente fácil. Correcto. Bueno, pues Benjamín Weber, volvemos contigo porque sabemos que con tu conocimiento en esta parte pues, de la historia de estos sucesos que han cambiado pues, no el rumbo de la humanidad, pero sí la forma en cómo nos comportamos ante un virus, vamos a dar paso y volvemos contigo más adelante. Vamos ahora, muchas gracias a ti, Benjamín, a que ustedes conozcan, muchos de ustedes ya lo conocen, obviamente, porque, bueno, él es, digamos que el baluarte de que esto esté sucediendo, y él es el doctor Fernando Ontiveros. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, vamos a ver si por ahí nos escucha Fernando. Mientras yo les voy diciendo un poquito de Fernando, bueno, él ha recorrido muchas partes y muchos rincones de la República Mexicana, ha promovido programas educativos de excelencia para niveles básicos, medio superior y superior. Tiene ya más de 25 años de experiencia como docencia en inglés y como una segunda lengua para todos los niveles de enseñanza. Intérprete traductor certificado por LLS International, y por más de 20 años el doctor Ontiveros ha incursionado en diferentes ámbitos de la promoción y gestión educativa y ha tenido reconocimientos internacionales por ello. Fue representante para México, Centroamérica y el Caribe de Turnitin, una empresa inglesa y una plataforma para la prevención del plagio académico, que es la más importante a nivel mundial. Certificado por Time to Teach de Estados Unidos, es ahora el representante exclusivo en México para impartir los seminarios en gestión del aula e inteligencias múltiples. Fernando nos va a hablar de lo que muchos conocemos como el coco, ¿sí? Pero pues qué mejor que sea él el que nos cuente la historia con esta personificación que trae. Fernando, buenas noches. Yo soy el coco, soy el cocolistli, soy la epidemia más agresiva que ha vivido el continente americano.
Sí, yo maté a casi 80 millones de personas. Increíble, increíble. ¿Y saben por qué? Por la desinformación. Porque no importa, hay que salir, hay que hacer esto. Si nos vamos a morir, nos vamos a morir de algo. Y yo lo que quería era precisamente eso. Salgan, vengan conmigo. Les voy a afectar el estómago, les va a dar diarrea, les va a dar gripa, les va a dar dolor de cabeza, van a empezar a sangrar por los ojos y por las orejas, porque yo soy el malo. Yo soy el coco. Y ustedes salieron y me quisieron enfrentar, pues maté a la mayoría. ¿Cómo me desaparecieron? ¿Cómo me desaparecieron? ¿Por qué ya no hay coco ahorita? ¿Por qué no hay coco ahorita? Sí, sí existo, señores, todavía existo, pero ustedes ya tienen defensas, porque se atrevieron a vacunarse, se atrevieron a cuidarse, y en ese momento me dijeron a mí, Coco, vete para allá, fuchi, yo no quiero el coco, yo me cuido, ya no quiero el coco. Y sí, el coco, hasta donde se sabe, que ha sido la epidemia más devastadora en nuestro continente, no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de la peste negra, ni la gripe española, ni del COVID que viene de China, esta es nuestra. Y fuimos capaces de salir adelante simple y sencillamente por la información, esa información que yo no quiero que tú tengas, yo no quiero que te informes, yo quiero que sigas viviendo con miedo porque soy el coco. Ajá. Y te voy a agarrar, si sales te va a agarrar el coco, si te portas mal te va a agarrar el coco, porque se asociaba con una cuestión divina. Así como en Europa, lo que platicaba Benjamín, si sales y te portas mal y no haces las cosas que Dios te manda, te vas a enfermar y te vas a morir. Sí, señores, sí, pero no es por ahí. La sana distancia, el confinamiento en algunos casos, es lo que hace que yo no pueda atacarte. Sí soy el coco y sí existo. Y todavía existo. Hasta el día de hoy, esta epidemia que mató a muchísima gente en Mesoamérica ha sido la más devastadora. Todavía se sigue estudiando el por qué, porque no le daba, ojo, no le daba a los españoles, solamente a la gente indígena. ¿Por qué? A lo mejor estábamos limpios, nos lavábamos las manos, nos bañábamos, la higiene de este país o de México, de Mesoamérica, era parte importantísima. Y cuando llegan los españoles, e inclusive los ingleses, venían pues, muy enfermos y es gente sucia, no hay mucha agua en Europa. Y a lo mejor esos genes, esa genética que me hubiese encantado que Jorge pudiera platicarnos acerca de esto, fue lo que hizo que nos volviéramos vulnerables. Y mató a muchísima gente, muchísima gente. Al día de hoy, esta epidemia, yo, el coco, el malo, se le conoce como la salmonela. Y todavía no hay evidencias de que eso sea cierto. Así que yo lo único que te puedo decir, yo soy el coco, mírame bien, soy el coco de la mala información. Sí, la mala información es lo que te va a no querer seguir adelante. Hasta aquí, pero yo soy el coco. Pues, señores, cuidado porque yo soy el coco. Bueno, pues ya lo acaban de oír ustedes. Cuidado, damas y caballeros, con el coco y con esta increíble forma de contarlo a través de un storytelling en donde, bueno, ¿cuántos de aquí sabíamos que esto hacía referencia a la salmonela? Muchísimas gracias, Fernando Ontiveros. Bueno, ¿cómo van? Pónganse cómodos, esto apenas arranca. Regresamos ahorita mismo con Benjamín Weber, porque nos va a hablar de un tema interesantísimo, que es el de la gripe española. Desde que estamos confinados en lo personal, no he dejado de escuchar diversos programas de radio
Y yo en algunos programas de radio y lecturas que me di a la tarea de hacer, pues primero decían que la crisis provocada por el COVID se asemejaba a lo que había pasado de pronto en los años del 2008-2009. Después de ahí nos fuimos a la crisis del 94. Después de ahí nos fuimos a la crisis post-Segunda Guerra Mundial. Y después yo oigo que esto es tan devastador casi como, o no sabemos si ya sobrepasó a una gripe española. Pero qué mejor que Benjamín para que nos cuente. Benjamín, adelante. Muchas gracias. Yo le diría al Coco que cálmate, papacito. Si yo fuera la gripe española, te podría decir que muy probablemente no me llegabas ni a los talones, porque nada más en este continente yo terminé con la vida de 675,000 gringuitos, y 675,000 gringuitos en 1918 era bastante, pero bastante considerable. Pero no nada más me conformé con los gringuitos que maté aquí, sino que aparte me exportaron. Entonces, tuve oportunidad de matar gente tanto aquí como allá con el mismo virus. Ahora ya sabemos que el virus de la gripa muta eternamente y que las nuevas cepas pueden ser potencialmente, me gusta mucho la palabra que usa el Coco, soy devastador. Yo también soy devastadora. Aparentemente nací en Kansas. Es mucho lo que se especula y poco lo que se sabe a ciencia cierta, porque no teníamos internet en 1918, pero lo que sí sé es que todo apunta a que nací en Kansas y se me llamó también la fiebre porcina porque pude haber brincado de un cerdo a un ser humano. Y entonces sí fue ahí donde me di un deleite, porque el ser humano se traslada con mucho mayor rapidez y efectividad que los puercos, ¿no? Entonces, para que yo pudiera proliferar fue necesaria una guerra, y fue también un caldo de cultivo ideal. Así como el feudalismo y el nacimiento de los burgos fue mi reducto idóneo en la peste negra, la Primera Guerra Mundial a mí me favoreció, como no tienen la más remota idea, porque hubo una cosa que Estados Unidos, una ventaja competitiva que tuvo Estados Unidos y que lo hizo el país más rico del mundo durante las dos guerras y en el periodo entre guerras, que fue, ellos no tuvieron que sufrir devastación dentro de su territorio, sino que trasladaron sus tropas a defender a los países europeos, ¿no? Y luego los ayudaron a reconstruir a unos intereses altísimos para generar una deuda primorosa, que para desinflarse también se tuvieron que probablemente inventar otras enfermedades para ir más o menos equiparando la balanza. Porque, como yo repito, todas estas enfermedades o todas estas tragedias parecen repetirse a lo largo de la historia, alrededor de cada 150 años, para ubicarnos un poquito. Según yo digo, nuestra tarea es desensoberbecer a la raza humana que de repente se siente que son los papás de los pollitos y que no saben el poder destructivo que tiene la naturaleza para cobrarse todo el daño que le están haciendo. Nadie se preocupó por la gripe española por un par de factores importantísimos, para que vean lo que hace la desinformación. Trasladaban las tropas de Estados Unidos a Europa, y muchas veces en los barcos ni siquiera llegaban vivos todas las tropas, porque pues, yo también tenía un periodo de acción de entre 12 y 48 horas, podía matar yo a cualquiera. Así de rápido me esparcía, y así fue mi reinado de terror. En Estados Unidos, en la costa este, se dio una epidemia de sarampión, y la gente le prestó más a la epidemia de sarampión que a la gripe española o la gripe porcina. Entonces, por atender un conflicto aparentemente más amenazador que el otro, ¿qué podría decir? Me los fregué a todos.
los engañé de una manera, es más, utilicé un señuelo tan eficaz que la gente me ignoró durante bastantes meses. Para cuando llegué a Europa, me apodaron la española porque España fue el país en Europa que se mantuvo neutral durante la guerra. Entonces era muy importante para todo el resto de los ejércitos que combatían entre sí presumirse invencibles. Entonces, cuando se empiezan a esparcir los rumores de que yo estoy atacando a un importante segmento de la población de entre 20 y 40 años, que era la edad idónea para ir a la guerra, ¿verdad? Nadie quería que supiera que sus ejércitos estaban sufriendo bajas muy importantes debido a mis macabras y tenebrosas acciones. Entonces sucedió que como España era el único país que estaba informando más o menos oportunamente y verazmente, por eso me apodaron la española. Ataqué toda Europa y diezmé otra vez aproximadamente el 30% de la población, porque la primera guerra fue la guerra de trincheras, entonces para mí fue muy fácil. Vaya, qué favorzote me hicieron haciendo trincheras, porque las condiciones sanitarias de las trincheras eran atroces. No había un drenaje, obviamente, porque estamos hablando nada más de un corredor cavado ahí en la tierra, dentro del cual se escondían todas las tropas, y tenían ahí unos búnkers improvisados en condiciones catastróficamente insalubres. La gente tenía que hacer del baño ahí, la gente tenía que dormir ahí, la gente tenía que sufrir el sol y la lluvia allí, los atroces fríos también, porque pues duró años, ¿no? Entonces ya se imaginarán lo feliz que me sentí teniendo tantas víctimas, o sea, teniendo tantos cuerpos que comer. Lo chistoso fue que hubo una primera, segunda y tercera ola. La más devastadora de todas fue la segunda, porque yo regresé a Estados Unidos. Y obviamente me comí a un chorro de la población, pero se supone que donde más daño hice, y tomen nota por favor, fue en la ciudad de Filadelfia, porque me cobré aproximadamente 100,000 víctimas, y todo porque las autoridades decidieron ignorar las medidas sanitarias sugeridas por las autoridades y tuvieron un rally. Estados Unidos está, bueno, todos tenemos que saber que la guerra es uno de los negocios más lucrativos del mundo, y el gobierno de Estados Unidos comenzó a vender bonos de guerra, es decir, comenzó a pedir financiamiento privado con la promesa de que luego se les iba a pagar su dinero con un interés, promesa que jamás fue cumplida, pero los rallies obviamente se hacían en espacios abiertos donde la gente se aglomeraba de una manera, otra vez, atroz y catastrófica, y entonces los 2 o 3 cuates que estaban tosiendo y estornudando pronto contagiaron a más de 40,000. También sucedió en Nueva York y en otras partes del mundo, pero deseo que tomen nota, porque la ambición política también puede ser, a su vez, un vehículo fabuloso para mí, para poder propagarme a mis anchas. Curiosamente, la única ciudad que no sufrió la segunda ola fue San Francisco, porque pues estaba lejos, estaba más o menos aislada, porque ahí se repartieron 100,000 mascarillas automáticamente para que la población no estuviera respirando esto que llamamos miasma. Y aunque también en la tercera ola hubo una mortandad de alrededor de un 10%, ellos fueron los únicos que se mantuvieron relativamente a salvo de mis garras, porque, repito, el distanciamiento social funciona, las mascarillas funcionan, y porque el gobierno informó oportunamente qué era lo que estaba sucediendo, sin mentiras y sin ambiciones políticas. Hasta aquí mi intervención, y muchísimas gracias. Benjamín, agradecerte a ti, y no hay que dejar de decirlo hasta el cansancio. La distancia social funciona, las mascarillas protegen. Es increíble hoy que existan gobiernos que no recomienden esto, sabiendo que mucha gente, bueno, pues hace lo que dice o lo que ve en el gobierno, y de ahí pues sabemos que se desprenden
una serie de situaciones pues terribles. Benjamín, muchísimas gracias. Yo le voy a dar un súper aplauso virtual a Benjamín. Muchísimas gracias. Y bueno, a quienes nos acompañan, la verdad es que ha ido creciendo el auditorio el día de hoy, lo cual da muchísimo gusto. Y si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden levantar la mano de forma virtual y con mucho gusto les cedemos el micrófono. Mientras, vamos a dar paso a Gilberto Nava. Gilberto ya nos acompaña, está caracterizado también. Gilberto Nava es especializado en coaching socioemocional. Tan importante eso el día de hoy, el hacerlo para todos. Tiene especialidades en coaching ontológico, en espiritualidad, en cuántica, en neurociencia, neurolingüística, inteligencia emocional, que hoy más que nunca, ¿no? O sea, prácticamente, Gilberto, estoy leyendo tu currículum y es la pastillita que nos tenemos que tomar diario: desarrollo humano, psicología, biología. Y bueno, él ha tomado distintos diplomados, entre ellos, por supuesto, diplomado en el aspecto socioemocional, en desarrollo empresarial, en cuestiones de mente millonario, seducción y hábitos. Un placer y un gusto tenerte por aquí, Gilberto. Muy, muy buenas noches y adelante, por favor, apóyanos reactivando tu micrófono para escucharte atentamente. Ahí ya estaba activo, si lo vuelves a activar, ahí te escuchamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buena tarde, mi nombre es Gilberto Nava, soy líder humanista. Hoy estoy disfrazado de Huaxteco. Huaxteco, ¿por qué represento a Huaxteco? Porque los toltecas eran los que hicieron los 5 acuerdos. Uno de los, bueno, los líderes aztecas, pues obviamente son, y los toltecas, obviamente, son los que hicieron la de nada personal, no te tomes nada personal. Esa es como la parte emocional, porque el 99% de nosotros como seres humanos somos seres emocionales. Y el 1% es la parte racional de lo que nosotros tenemos como distinción dentro de nuestro entorno social. Entonces, por eso esta representación, nada más que mi pañuelo, pues obviamente está un poquito desgastado. Bueno, fue improvisado, pero bueno, bienvenidos y les agradezco mucho esta invitación que me ofrecen, esta gran oportunidad de estar con grandes líderes y obviamente con nuestro muy distinguido, muy distinguidos invitados. Entonces, hoy quiero compartirles varios, ¿qué les puedo decir? Etimologías griegas y hebreos. 1. Dios, ¿qué es Dios? Dios es la dualidad. Inhalar y exhalar. Cuerpo y anticuerpo. ADN, Adán, ERN, Eva. Entonces, para que vayan ampliando un poquito esto, hacia dónde va este tipo de conversación. Amanecer es amanecer. Todos los días amanecemos. Tenemos una sola oportunidad para ser mejores en esta vida. Estudios. Si separas como palabra, en la palabra estudios, separa estudios, conocimiento, solamente con el conocimiento. Lamentablemente la ignorancia, lo que es Satán en hebreo, Satán, en hebreo es ignorancia. Todas estas palabras finalmente son los que yo empecé a estudiar durante 15 años, el comportamiento del ser humano, y es impresionante. ¿De dónde estamos parados ante esta pandemia? Esta pandemia es de los más, se puede decir los más, piadosos, puede ser la palabra. Piadosos, ¿por qué? Porque en ese sentido, ¿por qué? Porque si nosotros nos hubiéramos cuidado, hubiéramos tenido sana distancia, hubiéramos tenido otras mejorías, por ejemplo, no sé, encuartelar, o sea, los 40 días, no estaríamos pasando esta situación. Sin embargo, vinieron varios fiestas y eventos, y bueno, pues nosotros somos seres sociales, somos seres emocionales. Entonces, esa situación nos llevó a que estemos ahorita parados ante una crisis de perder familiares, perder seres humanos, y esa es la situación. La idea es que nosotros, como seres humanos, tengamos esa pequeña conciencia o esa conciencia para poder, yo me cuido para cuidar a los demás. Ese sería como el gran mensaje. Ahora, otra de las cosas,
Una frase muy importante que les quiero compartir es: prepárate para todo y no esperes nada. Nosotros somos seres emocionales y sentimentales. Entonces necesitamos cuidarnos, necesitamos respetar, necesitamos valorarnos, porque es el único día que tenemos como oportunidad. Esto también lo manejan en los Alcohólicos Anónimos, de solo por hoy, ese tipo de cosas. Ahora, estudia, es el único día, estudia es, hoy tienes que aprender algo. La mente tiene una capacidad increíble de guardar muy buenos recuerdos o todo lo que pasa todos los días. Sin embargo, también traemos el 40% de cómo nos educaron, y el 60% es el rol social que tenemos, que nos ofenden, nos gritan, nos insultan, nos humillan. Bueno, un montón de situaciones que está pasando constantemente en las emociones. Entonces, hoy vivimos en una situación muy complicada, que es la incertidumbre, los miedos, qué va a pasar, o sea, todas esas emociones lo tenemos que, de algún modo, tener esa capacidad o esa seguridad de que vamos a salir adelante, solo cuidándonos, respetándonos, valorándonos. O sea, esto del ser humano no es cualquiera, es una evolución totalmente diferente a todos los de otras especies. Nosotros somos, como seres humanos, tenemos 3 cerebros, que es el instinto, el ego, que son las emociones, y posteriormente la parte crear, creador, la parte creativa. Entonces nosotros tenemos que ser mucho más creativos, mucho más inteligentes, mucho más, tener mejores, abrir la conciencia, abrir la parte del ser humano, la parte consciente, porque esto lo traía desde Jesús de Nazaret. Dijo: yo soy el camino. 15 años estudiando la metafísica. Entonces, aquí lo que yo digo es que grandes teólogos, la ciencia, la religión, ha aportado mucho para que esta humanidad finalmente tenga algo que es la parte consciente. Entonces, lo que yo les quiero decir, bueno, son estas palabras. Hay mucho más, pero obviamente por los tiempos no voy a poder dar todo. Pero otra de las frases: agradecer, agrado mi ser, adolescente, adolece el inocente, sentimiento, siento, me miento, resentimiento, rezo, siempre me miento. O sea, finalmente, siempre vivimos con la dualidad. Dios, Dios, inhalar, exhalar, cuerpo, anticuerpo, noche y día, siempre es 2. Pero tenemos que equilibrar eso, porque si no equilibramos, lo que va a pasar es que vamos a seguir evolucionando mal. Ahora, nosotros como seres humanos manejamos más de 200 sistemas. Sistema nervioso, respiratorio, digestivo, óseo, endocrino, excretor, reproductor, circulatorio, de pensamiento, de información, de lenguaje, de aprendizaje y de trabajo. También tenemos varios sistemas, pero el principal que ahorita nos ocupa es el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Bueno, pues es que todo virus, toda pandemia, todo todo ser vivo tiene su propio virus. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una situación de resfriado, es un coronavirus. Sin embargo, ahorita, como interactuamos con muchos animales, pues obviamente ahorita lo del murciélago, que bueno, siguen estudiando, no saben de verdad si es cierto esa situación, pues finalmente nosotros como seres humanos ya interactuamos con muchos animalitos. Y esos animalitos, a lo mejor los gatos, los perros y otros animalitos, que son los que pues constantemente tenemos como también un rol. Entonces, ellos ya de algún modo, nuestro sistema inmunológico ya lo detectó, ya es como no le permite a que nos afecte o que nos infecte en este caso. Ahora, ¿por qué les digo esto de Dios y todo lo demás? Porque nuestra tierra madre tiene el 70% de agua. Nosotros como seres humanos tenemos la misma, el 70% de agua. Nosotros venimos del mar. ¿Quién no le gustaría una casita en la playa? ¿Por qué? Porque el comportamiento del ser humano no miente. El espermatozoide es como un renacuajo. Nosotros cuando sudamos es salado, nuestra alimentación es salado, nuestro cuerpo reacciona al agua. Entonces, toda esta información, de verdad, les quiero compartir porque es muy importante que nosotros como seres humanos, que somos parte de la evolución, somos los responsables, los únicos, de algún modo conscientes para poder
nuestra madre tierra, vivir con gratitud, pero también ser más conscientes con la naturaleza, con la madre naturaleza, con nosotros mismos, porque nosotros, cuando yo me enojo, pues yo me estoy haciendo daño, pero es parte de una evolución que viene por las emociones que viene de mi alma. Por eso decía, no recuerdo si estimado Gilberto, y discúlpame la interrupción, hay una pregunta que nos llega a través del chat privado y bueno, pues me gustaría, si podemos finalizar con esta pregunta, estimado Gilberto. Las relaciones socioemocionales, a todas las personas que tienen hijos o que tenemos hijos y que dicen, oye, la educación a distancia va más allá de un ralentizaje del aprendizaje y el conocimiento, pero ¿qué lugar adquiere lo que están perdiendo nuestros hijos en una cuestión de relaciones socioemocionales con el resto de los compañeros y con el resto de la vida en sí? Es bastante, de hecho lo he platicado con el doctor Fernando, de que nosotros somos seres sociales. Nosotros tenemos miedos. El primer miedo de cero, cuando nace el niño a los 7 años, el miedo es de alejarse de papá. De los 7 a los 14 es el rol social entre sus hermanitos, entre sus amiguitos. Y el de 14 a los 21 ya es su dependencia. Entonces sí, está afectando demasiado, porque no están cumpliendo algo no están, de algún modo, los miedos, no lo están confrontando, o no lo están llevando a cabo en este momento. Por eso, ahorita el celular es uno de los drogas que se puede manifestar. Es una droga que es la dopamina, que es la que controla la mente para distraerse, pero en sí no es como que no es la solución. Por eso este encierro es sumamente complejo e importante para nosotros que somos seres sociales. Y creo que si bien ya existía esta adicción a los dispositivos electrónicos, no solo de los niños, de los adultos, yo te apuesto que si hacemos un estudio de cuánto ha crecido el uso del tiempo en pantalla de las personas, ha de ser alucinante. Gilberto, te agradecemos enorme e infinitamente tu participación, muy interesante, y te mandamos un abrazo. Un aplauso para Gilberto. Muchas gracias. Estoy pendiente. Bueno, pues, ¿cómo vamos? Ya se fueron por una copita de vino, una cervecita, un té, un vaso con agua, un café, porque a continuación viene el doctor Miguel Francisco Crespo Alvarado. Fíjense muy bien qué interesante. Él es doctor en Ciencias Aplicadas por la Universidad de los Andes en Venezuela. Tiene maestrías en Administración, Educación y Sistemología Interpretativa. Tiene una licenciatura en Administración de Recursos Humanos. Es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila. Director del grupo GIISI, académico e investigador en diversas universidades de México y Colombia. Premio de Investigación FIMPES 2019-2020 en categoría expertos y colaborador en medios de comunicación electrónicos e impresos. Doctor Miguel Francisco Crespo, un placer tenerlo por aquí. Si me apoya reactivando su audio y somos todo oídos. Sí, ya está reactivado. Adelante. Ok, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a tratar de no aburrirlos demasiado con el discurso, un poco la idea de lo que quisiera compartir con ustedes, reflexionar. Esta noche tiene que ver con la pregunta: ¿qué nos está pasando en medio de este escenario de pandemia del siglo XXI? Y para poder responder a esa pregunta, tendríamos que intentar ubicarnos un poco en el momento histórico-cultural que estamos viviendo, porque tiene mucho que ver con cómo hemos reaccionado como sociedad ante esta circunstancia. La etiqueta más común para hablar de este espacio histórico que estamos habitando es la de la posverdad. Vivimos en un
un momento en el que hemos llegado a suponer que la verdad tiene que ver directamente con nosotros, con lo que sentimos, con lo que nos interesa, con lo que nos conviene. De tal manera que, por ejemplo, lo vemos reflejado en los medios de comunicación a los que solemos acudir. Nos gusta ir a esos que dicen las cosas que nos gusta escuchar, aquellas con las que estamos de acuerdo, aquellas manifestaciones de la realidad que sanan nuestras inquietudes en función de nosotros mismos, y hemos dejado de pensar en la posibilidad de la verdad como algo que está más allá de nosotros. Lo verdadero, lo que asumimos como real, es solamente lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, bueno, pues llegamos a suponer que es una mentira. Para ponerlo en otros términos, tenemos la creencia de que todo en esta vida es una opinión, y de que toda opinión, y lo decimos así, es igualmente válida. También decimos cosas como que no hay verdades absolutas, y cuando lo decimos como si esa fuera una verdad absoluta. Yo siempre digo que si no hay verdades absolutas, esa tendría que ser también una verdad que no es absoluta, que tendría que ponerse bajo cuestión. El asunto es que estamos aquí por un problema del devenir propio de nuestra cultura, o de la cultura que nos intentó ser impuesta, que es la cultura occidental, que es una cultura que tiende a irse de un extremo a otro, ¿eh? Entonces, venimos de un momento histórico en donde se apelaba precisamente a estas verdades inamovibles, a estas verdades universales, y como ese momento histórico-cultural fracasó, pues entonces vamos corriendo hacia el otro extremo, ¿va? Que es el de la ausencia de la verdad absoluta. Y es muy simpático, ¿no? Porque en ninguno de los dos extremos la realidad es que está la solución a nuestros problemas. Pero para no aburrirlos tanto con asuntos, digamos, de carácter más filosófico, e irnos a cuestiones más terrenales, una respuesta más breve, más inmediata a por qué estamos viviendo como estamos viviendo, y particularmente cómo estamos enfrentando esta pandemia, tiene que ver con el fracaso de la educación científica como tal. Nuestros modelos educativos todavía son modelos educativos que fueron copiados de los modelos de la Ilustración del siglo XVIII y siglo XIX, creados y gestados en el norte de Europa bajo unas ciertas circunstancias culturales, respondían a ciertos problemas culturales que ahorita no son el caso conversar, pero esos modelos educativos están basados en el cultivo generalizado de un lenguaje y una práctica científicas. Por eso las asignaturas o los contenidos que vemos en la escuela son contenidos o asignaturas que están basados en esa práctica y ese ejercicio de la ciencia, porque cuando se crearon se supuso que un medio, un mecanismo para resolver los problemas comunes era la difusión generalizada de esta práctica y este ejercicio científico. Pero eso nosotros lo copiamos, lo mal copiamos, ni siquiera tuvimos la certeza de copiarlo bien. Y además, incluso en los países en donde esto surgió, en donde este tipo de educación surgió, ni siquiera en estos países actualmente se sostiene en la forma en que se sostenía hace 2 siglos o 2 siglos y medio, y sin embargo queda la cáscara, ¿va? Es decir, las formas, los contenidos siguen siendo básicamente los mismos, la realidad o la manera de experienciar la realidad
se ha transformado profundamente, pero los contenidos básicamente siguen siendo lo mismo. Y nos han conducido a prácticas educativas que terminan no haciendo sentido para la gran mayoría de la población. Y esa ruptura del sentido entre lo que se ve en la escuela y lo que se vive, que es algo de lo que hablamos muy comúnmente, la gente dice, una cosa es lo que te enseñan en la escuela y otra cosa es la realidad. Esta separación nace porque tampoco la escuela ha sido capaz de reflexionar en torno a su práctica y a su práctica con respecto a la enseñanza de las verdades científicas. La verdad científica es una manera de hablar de la realidad, de reducirla a una cierta forma de expresar el lenguaje. El ejemplo que suelo yo enseñar o con el que suelo yo hablar de este asunto es el del agua, porque la verdad científica es que el agua es inolora, incolora, insabora. Aquí en donde yo vivo, el agua es más bien dulce. Y a uno le sabe el agua, y cuando uno cambia de ciudad y prueba el agua, uno dice, ay, a mí me gusta más el agua de allá. Pero ¿cómo puede ser que me guste el agua si la verdad científica dice que el agua no me gusta? Que el agua no sabe, ¿verdad? Que el agua no es objeto de mi sensación de sabor. Y el problema es que lo que no nos enseñan en la escuela es cómo se llega a la verdad científica. Y la verdad científica, el agua que no sabe, no huele, no tiene color, es el agua de laboratorio, el agua a la que se le quitó todo lo adicional al agua. Es decir, en donde viene un proceso de reducción química que aparta eso que hace que el agua me sepa, o eso que hace que el agua en algunos lugares tenga color, o eso que hace que el agua en algunos lugares huela, porque resulta que el agua, como se presenta en la naturaleza, jamás es H2O. Es decir, es H2O más una serie de metales, de minerales, de bacterias, de cosas que están ahí acompañando al agua y que son con las que yo tengo mi correlato diario, no con el agua de laboratorio. Pero en la escuela lo primero que les enseñamos a los niños es a renunciar a su experiencia para aprenderse una verdad científica que nadie sabe cómo llegamos a esa verdad científica. Y entonces, claro que termino no creyendo en lo que me enseñan como verdad científica porque jamás tengo un correlato con eso, porque jamás llego yo, es bien raro el ser humano que ha probado H2O, que ha olido H2O. Todos los seres humanos, todos los días tenemos contacto con agua, pero rarísimos seres humanos tienen contacto con H2O. Y es esa ruptura que intento ejemplificar con eso, de la educación científica con la educación real, la que nos conduce a que hoy que tenemos un problema que localiza esa ciencia y que intenta combatir esa ciencia, no nos dice nada con lo que podamos conectarnos porque no aprendimos eso. No aprendimos a hablar lo que esa ciencia nos dice que tendríamos que hablar. No aprendimos a localizar las fuentes que esa ciencia nos debería de ayudar a localizar. No aprendimos a tomar las decisiones que esa ciencia nos debería de ayudar a tener que a tomar para decidir. Y lo que terminamos es en esta revoltura inmensa en donde cabe cualquier cosa y sobre todo, regresando al tema de la posverdad, y con eso termino, a cualquier cosa que a mí me gusta o que a mí me interesa. Si a mí me gusta traer el cubrebocas, entonces creo en los científicos que me dicen que traiga el cubrebocas, pero si no me gusta, entonces digo, los científicos no saben nada del cubrebocas. Si a mí me gustan las vacunas, entonces digo que las vacunas sí sirven. Si a mí no me gustan las vacunas o no me gusta la vacuna de determinado laboratorio o de determinada tecnología, entonces digo que esa vacuna no sirve porque vivimos bajo la convicción de que así es, ¿verdad? De que la verdad depende de mí y no de nada que está externo a mí. Marisa Salgado. Concluyo diciendo, perdón,
que hace unos días en una fila en un aeropuerto en donde tuve que hacer un viaje, había una persona no respetando la sana distancia, volteé y le pedí por favor que se ubicara en la línea, en el dibujo que estaba, en la bolita que estaba para ubicarse, y me dice, uy, sí, no te vaya yo a contagiar, no te vaya yo a pegar la enfermedad. Y entonces le respondí muy tranquilamente que no, que la enfermedad muy probablemente no me la iba a pegar, pero que lo idiota sí se contagia y que la verdad es que a eso le tengo bastante más miedo. Hasta aquí mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Francisco Crespo. La verdad es que un deleite escucharte y bueno, pues sí, ¿no? ¿Qué hacer ante este tipo de comportamientos de algunas personas? Muy interesante y muchísimas gracias. Va mi aplauso virtual de aquí para allá. Y bueno, pues para cerrar, tenemos la presencia de alguien que es especialista y que creo que nos va a sacar de la duda, ¿no? O sea, todos dicen que si este virus nació en China porque una persona un día se comió un murciélago. Entonces, ¿qué mejor para hablarnos de eso que el médico veterinario zootecnista Sergio Higuera Bonfil? Gino Higuera, buenas noches, bienvenido. Gino tiene una licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en producción avícola por la misma universidad. Trabajó durante 13 años en producción avícola en campo, directamente en granjas e incubadoras. Tiene ya 22 años trabajando en la industria avícola con empresas farmacéuticas, fabricantes de vacunas de todo tipo para aves, empresas de equipamiento para granjas, empresas productoras de medicamentos, especialmente antibióticos, empresas del ramo nutricional, y es presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México, ANECA, en 2004. Gino, muy buenas noches, bienvenido, qué placer tenerte aquí y pues somos todo oídos. Gino, si nos apoyas habilitando tu audio, te lo vamos a agradecer. Vamos a dar un minutito. A ver si Gino nos puede escuchar. Sergio, espero que estés ahí. Es el doctor Sergio Higuera. Nada más para ahondar un poquito más en lo que acaba de comentar. Perdón, Fernando, ya lo tenemos, ¿eh? Excelente, adelante. No, pero termina. No, adelante, Sergio. Es un placer, como siempre, verte bien. Gracias por participar y gracias por participar y por tratar de hacer un mundo mejor. Yo siempre he considerado tu amistad como eso, ¿no? Quieres hacer un mundo mejor y bueno, pues estamos dándolo paso a paso. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, José. Muy amable al auditorio. Confío en que lo que yo pueda comentar les sea de utilidad. Yo lo que entendí que estos foros que está organizando el doctor Fernando Tiveros son para que la gente le sirvan, que sean de utilidad para la gente. Y yo he escuchado aquí muchas cosas que me gustaría preguntar y me gustaría discutir, pero bueno, no creo que, si me da tiempo al final comentaré algunas cosas. Dos aclaraciones. La computadora dice Gino Higuera, es de mi hijo. Yo no me llamo Gino, mi nombre es Sergio Higuera Bonfil, pero la computadora está a nombre de Gino Higuera, que es mi hijo, y bueno, por eso aparece el nombre de Gino. Segundo, a la hora de comentar de mi currículum, lo dijiste bien y no tan bien. Dijiste que yo era el presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas. Yo fui presidente en 2004 y también lo dijiste en 2004 y ahí rectificaste. Nada más quiero aclarar que actualmente yo no soy el presidente de los especialistas en aves en México.
Soy expresidente de hace 16 años. Bueno, ok, una vez hecha estas aclaraciones que me parecen importantes, no creo que haya nadie, a la pregunta concreta, no creo que haya alguien en el mundo que de manera certera pueda decir o afirmar que este virus proviene del murciélago y que del murciélago pasó al pangolín y que del pangolín por consumo humano se adaptó en el humano. Esta es una hipótesis, no deja de ser una hipótesis. Esto tiene un poquito que ver con lo que decía hace un rato Miguel, que hablaba de la educación científica y la educación real y de la posverdad, de lo que me gusta y lo que no me gusta. Aquí en este caso, este tipo de cosas no puede ser la educación real, sino la educación científica la que prevalezca. Para poder hacer una afirmación y decir, este virus provino de tal animal, es decir, del murciélago, tuvieron que haber hecho pruebas. Esas pruebas corresponden digo, de manera muy concreta, muy sencilla, y yo creo que todo el mundo lo va a entender, se tuvo que haber aislado el virus, el coronavirus del murciélago o de algún murciélago en China para afirmar que ese coronavirus que se adaptó al humano provenía del murciélago, que pasó al pangolín y que del pangolín se pasó al humano y se adaptó al humano para causar el perjuicio que estamos viviendo. Entonces, sí me gustó mucho lo que dijo Miguel, porque a mí me parece que cosas tan importantes, tan delicadas, que como son estas afirmaciones, no se pueden hacer más que con absoluta comprobamiento científico. Si no hay una comprobación científica, creo que no deja de ser más que una hipótesis. Y por eso les digo que no hay nadie, ni yo, ni mucho menos yo, pero nadie en el mundo que pueda afirmar que el coronavirus de la pandemia que es SARS-2 COVID-19, que está afectando a todo el mundo, proviene del murciélago. No, científicamente no está probado. Entonces, lo que científicamente no está probado no deja de ser más que una hipótesis. Perdón que lo reitere, pero bueno, esa es la historia, esa es una de las teorías que se tienen por dónde empezó el problema, que fue en China, y bueno, de ahí armaron esa posible teoría de la procedencia del virus. Por ahí también alguien mencionó, no sé si fue Gilberto, creo que fue Gilberto, dijo que el coronavirus permanecía ya había estado en el humano, y esa me parece que es una aclaración importante. Yo tampoco lo sabía, y estudiando y averiguando un poquito para esta presentación o para esta participación, me enteré que el coronavirus en los humanos tiene muchos años, muchísimos años, solamente causaba un resfriado común y corriente, menor que el que causa la influenza. Cuando me lo dijeron, yo lo asocié con la influenza, y resulta que no. El coronavirus que ha permanecido o que ha estado en los humanos por mucho tiempo y que no pasaba de causar un simple resfriado, bueno, ya estaba en el humano. ¿Qué fue lo que sucedió? Repito, sí es que damos por buena, si concedemos sin aceptar que el virus proviene del murciélago, pasó al pangolín, se adaptó al humano, es un nuevo virus. No es el coronavirus que ya tenía el humano, es un virus desconocido para el sistema inmunológico humano y para todos los humanos que existimos en la Tierra. De ahí que bueno, ha causado diferentes estragos y que me parece que la intensidad de su presentación en diferentes lugares, pues depende mucho de algo que también tocaron por ahí, escuché, que no sé si fue Gilberto o la persona que lo precedió, de que pues el sistema humano se enfrenta a miles de antígenos de manera normal y de manera común y corriente,
y todo el tiempo está adaptándose y está creando defensas contra todos esos organismos. ¿Qué sucede? Pues ¿qué sucedió con este virus? Insisto, pues es un nuevo virus que no era conocido por el sistema inmunológico humano y a mí me causan muchas dudas, me deja muchas dudas, muchas dudas, porque se maneja que se mueren y que se mueren y que se mueren muchas gentes, y que yo sepa, en ningún lugar del mundo, porque no permiten hacer autopsias, porque no permiten, porque eso implica un riesgo, entonces no pueden comprobar que esa persona murió al no poder aislar el virus, ese coronavirus que sí existe en el humano, y que eso es la prueba absoluta de que la persona entonces falleció debido al coronavirus. Entonces, relacionado un poco con lo que también mencionaban de que la mala información y la desinformación y la multiinformación que recibimos por la serie por todas las facilidades que tenemos ahora tecnológicas, pues se murió, pónganle que de coronavirus. ¿Por qué? Pues porque ahorita están pasando muchísimas situaciones con el coronavirus. Entonces, otra cosa que quisiera comentar es que también Gilberto mencionó que esta era una pandemia piadosa. Él la mencionó como una pandemia piadosa. Y a mí me parece que sí es una pandemia piadosa, que tenemos que pensar, la gente está muy asustada, la gente tiene mucho miedo, la gente está apanicada. Yo creo que ese pánico, que ese miedo, que ese estrés al que se someten por esa presión de creer que se van a infectar o de pensar que se van a infectar y que se pueden morir, en lugar de ayudarles, les perjudica. Y les perjudica de manera notable, o sea, notabilísima. Muchos de las personas, la afectación mental y emocional los lleva a enfermarse y entonces a tener unas complicaciones mayores, aún que sí estén expuestos al coronavirus. ¿Por qué me refiero yo que es una pandemia piadosa? En México, si lo analicemos de manera muy rápida, números alegres, rápidos y sencillos, somos 127 millones de habitantes en México. Se maneja oficialmente que hay 150,000 muertos. Sabemos que los números oficiales nunca son ciertos. Un video de Loret de Mola ayer o antier tajantemente dijo que en realidad hay 350,000 muertos en México. Vamos a dar ese número como bueno, 350,000, que es mucho más, más del doble de lo que da la parte oficial. Entonces, hay 350,000 muertos. El 10% de 127 millones es 12.7 millones. El 1% es 1,270,000. El 0.1% son 127,000 personas. Entonces, 350,000 es el 0.2% de la población que ha muerto supuestamente por coronavirus. Entonces, a mí me parece que es lejos de pensar que es una peste lo que tenemos y que esto es intratable y que es incontrolable y que nos tiene apanicados, tenemos que estar conscientes de esos números. Ahora, sí, la mortalidad, porque el virus tiene una tasa de mortalidad muy baja, afortunadamente tiene una tasa de mortalidad, un porcentaje de mortalidad muy, muy bajo, pero el porcentaje de morbilidad o el porcentaje de que las personas se infecten no es tan bajo. Los números no los conozco a detalle completamente, pero entiendo que son 10 veces más, tenemos 10 veces más de personas aparentemente comprobadas por pruebas como positivas a la enfermedad, de las que han muerto. Entonces, aún así, ese 10 veces más, suponiendo que sean 350,000, son 3,5 millones. O sea, estaríamos hablando que el 1.5% de la población nacional
se ha infectado de coronavirus. Entonces, yo por supuesto, sin minimizar, pero para nada, no pretendo yo minimizar ni decir que no es preocupante lo que está sucediendo. Lo que yo intento es poner cada cosa en su lugar. Y con esa cantidad de información que recibimos de todos los medios y esa cantidad de noticias y de alarmas y de pánicos que existen, pues sí, la gente, insisto, se llega a asustar y se llega a espantar, pero sigo pensando como Gilberto que esto es una enfermedad o una pandemia, porque sí es una pandemia sin lugar a dudas, piadosa. También mencionaron muchísimas cosas alrededor de que está en nuestras manos que se difunda más o se difunda menos. Y me parece que eso está muy relacionado con la cultura, con el nivel cultural que tenga la población. Y sin lugar a dudas, el gobierno tiene una grandísima responsabilidad en difundir esto. Y penosamente, el gobierno lo hizo muy mal al principio, con todo respeto para el gobierno. No usen cubrebocas, aquí no va a llegar, aquí no va a venir. No pararon los vuelos de todas partes de donde estaba habiendo ya problemas, y dejaban entrar a la gente, pero como Pedro por su casa, y lo único que permitieron fue que llegara la enfermedad y se empezara a difundir por todos lados, a los niveles que les acabo de mencionar hace rato. Entonces, muy mal manejado, me parece que corrigieron y que han mejorado mucho, y que foros como ayudan a que la gente entienda lo que tienen que usar. Ya lo dijo José, la sana distancia, el cubrebocas, pero yo insisto, no apanicarse. Ahora, perdón que me amplíe, pero hay otros comentarios que me interesan mucho hacer. Yo tengo serias dudas de muchas cosas que se están manejando a nivel tecnológico relacionadas con la enfermedad. Yo no sé cómo le hicieron para en un año sacar vacunas en 5 países o en 6 países, con diferentes tipos de tecnologías. Para sacar una vacuna se tiene que tener un origen, y el origen es el virus. Yo no sé de dónde sacaron el virus, en Rusia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, en México están trabajando con eso también. Y pues primero tiene que tener el virus, primer característica para poder producir la vacuna bajo la tecnología que sea. Segundo, se maneja que la prueba de PCR para diagnóstico que se tiene que hacer, yo he visto gente que están en una familia, uno está enfermo, tiene sintomatología, se hace la prueba y sale negativo. Y el hermano se hace la prueba y sale positivo y no tiene sintomatología. Y eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay muchas, una vez más, hacer PCR, la prueba de PCR es tomar una fracción de los aminoácidos de la secuencia del ácido ribonucleico, en este caso del virus, que es RNA, no es DNA. No, es RNA. Entonces, tomar una fracción muy pequeñita, estamos hablando de cuestiones microscópicas, se toma una fracción, si coincide esa secuencia de esos aminoácidos que forman un nucleótido, entonces se da como prueba positiva el PCR. Pero hacer una prueba de PCR de un virus nuevo no es enchilame esta gorda. Y no es así como que hay que facilito y lo hace cualquier... Y de pronto, en la farmacia de la esquina hacen la prueba rápida para determinar si eres positivo o no. Y otra vez yo me vuelvo a preguntar, ¿y de dónde sacaron el virus para hacer la prueba? Y para poder desarrollar la prueba. Insisto, de un nuevo virus, puede ser por anticuerpos o puede ser por PCR. Yo creo que lo que falta es muchísima investigación alrededor de este tema.
que estamos en México y en el mundo en pañales. La patogenia de esta enfermedad es el comportamiento del virus. Nadie lo puede definir. No hay forma de que alguien lo pueda definir. Ahora sí que el valiente que me diga, como prueba científica, que lo demuestre y que lo replique y que lo replique y que lo replique. En todos lados se comporta diferente que a los viejitos, y hay personas mayores que se salvan, a los jóvenes no les hace nada y hay jóvenes que han muerto. No se ha podido describir y no se ha podido, entonces falta muchísima investigación en ese sentido. Me parece que como forma concluyente para poder decir que se tiene el virus, insisto, como origen en el murciélago, hablando de animales, que es lo que a mí me corresponde, tendrán que hacer el aislamiento del virus y tendrán que hacer microscopía electrónica. Y ninguna de esas dos cosas, en ningún reporte, en ninguna revista científica, están esos dos reportes. Entonces seguimos hablando de hipótesis y seguimos hablando de teorías que pues se acomodan un poco o son un poco a modo, porque el origen fue en China y ahí hacen estos animales y bueno, allá armaron la historia, ¿no? Entonces es clarísimo. Otro punto. Yo no soy ni antivacunas, digo, para nada, absolutamente para nada, soy un agente antivacunas. Yo trabajé para un laboratorio francés, productor de biológicos, aviares, porcinos, bovinos. Trabajé para un laboratorio mexicano que producía igual vacunas para todas las especies animales. Trabajé para un laboratorio americano que fabricaban vacunas para aves, para cerdos, para caballos, para toros de lidia, o sea, para muchos laboratorios, y me parece que perdón el guayabazo, no tiene que ver conmigo, pero la tecnología veterinaria en cuanto a vacunación, sobre todo en la parte avícola, está sumamente adelantada. Yo creo que le lleva ventaja hasta la humana, y hay cosas en donde no se emparejan la parte humana y la parte veterinaria, porque las pruebas que faltan y que tendrían que hacer para validar que funcionan las vacunas que se están promoviendo, que se están manejando, que se tienen como una herramienta y como una posibilidad, le falta la prueba la prueba in vivo, es decir, una vacuna aviar se aplica a 1000 pollos, se les desafía contra la enfermedad, y si se mueren, no pasa nada, porque son pollos. Digo, yo quiero mucho a los pollos, yo he vivido en los pollos los últimos 35 años de mi vida, pero si se mueren 100 pollos o 1000 pollos, no pasa nada. Eso no se puede hacer en humanos. No se puede aplicar la vacuna y desafiarlos contra la enfermedad. Aquí el desafío es soltarlos a la calle, que se salgan y que vean si se mueren o no se mueren, o si se les da son positivos a la enfermedad. Pero esa es una de las grandes diferencias y de mis dudas con los biológicos. Primero, las hicieron de manera express, y por más que digan que le metieron $10 billones para hacerlo con más velocidad, no es cuestión de billetes, es cuestión de tiempo para que se puedan cumplir con protocolos y para que se puedan hacer todas las pruebas y todos los protocolos que son necesarios. Y en la parte humana, el protocolo que no se puede, no, es imposible, es la prueba en vivo y desafío con los mismos humanos. Y al no cumplir con esa parte, pues yo tendría mis dudas de si las vacunas, diferentes tecnologías que no son iguales, son diferentes, serán funcionales y serán la solución para este delicado problema. Sin duda es un problema delicado, sin duda es un problema muy preocupante, no lo quiero minimizar, solamente hay que ponerlo en su lugar, pero mi opinión es que todas esas vacunas serán una herramienta más, junto con todo lo demás que ya mencionó José, con todo lo que ya dijo Fernando, con todo lo que repitieron en el webinar pasado, con todas las medidas que están repitiendo,
si es necesario el aislamiento, si es necesario el cubrebocas, si es necesario la careta, si es necesario no ver gente, no socializar, no ir a la iglesia, no ir a fiestas, no ir a conciertos, por un tiempo no se va a acabar el mundo, no se nos va a acabar la vida. Yo creo que eso, esas protecciones que ya conocemos y que están en nuestras manos y que dependen de nosotros, sumadas a un biológico que eventualmente alguno de ellos pudiera servirnos, ahí va a estar la solución. El otro gran problema no es exclusivamente que traigan 127 millones de dosis de un golpe a México para que todo el mundo se vacune. Eso es imposible. Están trayendo pues, de a poquito y se está aplicando de a poquito, y esa es una forma de hacer que prevalezca la enfermedad, no, que es imposible que se erradique. Si trajeran 127 millones de dosis y se aplicaran a todas, porque eso lo hacemos en aves, eso lo hacemos en las granjas avícolas, con diferentes enfermedades, ¿no? Se vacunan todas las aves en una granja de 1 millón de pollos en 2 días y se acabó. Aunque haya desafío de la enfermedad, todos están vacunados. Digo, una vacuna que sí funciona, que está comprobado que sirve, y junto con medidas de bioseguridad, porque en las granjas se manejan medidas de bioseguridad también, y se controla la enfermedad. Entonces, gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias. Sí, Fernando. Digo, tu pasión es espectacular. Sí. Lo sé de primera mano. Hemos jugado fútbol. Te he metido muchos goles, me has metido muchos goles. Sí, pero de veras, te agradezco mucho tu participación. Ha sido encantado. Al contrario, yo les agradezco mucho la invitación y la posibilidad. Claro, y adelante, José, te cedo la palabra. Bueno, pues amigas, amigos, muchísimas gracias a todos los ponentes con su gran experiencia y que nos han acompañado en esta noche. Cecilia Ezeta nos dice cómo lograr que los informadores dejen de difundir datos sesgados por los intereses políticos. Creo que eso va a depender, Cecilia, en mucho depende qué medios utilicemos nosotros para informarnos, porque sabemos que hay medios sesgados por intereses políticos como El Soberano, o sabemos que hay medios que van totalmente en contra de los intereses políticos. Entonces, la disyuntiva está en a quién creerle. Yo creo que por eso hay que hacer un análisis más profundo, más científico, y no caer en lo primero que leamos, porque precisamente de eso estamos hablando, de esta infodemia. Gracias por la recomendación que nos dejas del doctor Javier Steinau sobre las fallas en la comunicación del gobierno sobre la pandemia. Coincido con lo que dijo Sergio. Creo que para nadie es un secreto, dejando de lado preferencias políticas, que pues en nuestro país se ha hecho terriblemente mal, algo que es nuevo para todos y como en muchos otros países, ¿no? Tendremos casos de excepción como lo es Japón, y yo veía un análisis, un Japón cuya población es parecida a la de México, estamos hablando de 125 millones de habitantes con 5,000 muertos. Se los dejo ahí nada más de tarea, análisis y reflexión, qué lejos estamos de una cultura como la japonesa, de una forma de comportarnos en un país donde la gente al entrar a su casa se quita los zapatos y donde ellos desde siempre han tenido estas reglas. Una noche interesantísima, Fernando, gracias por invitarnos. Gracias por ver esto y esperemos José, que haya más para todos. Buenas noches. Gracias a ti, José. Solamente quiero agregar algo sobre lo que estás mencionando precisamente. Todo esto que hemos platicado lo hemos hecho de manera pues a distancia, en línea, en vivo, a través de plataformas, pero tiene que ver con la ciudadanía digital. O sea, cómo nos comportamos nosotros en una realidad que pues una realidad es mi celular, mi computadora, cómo ser buenos ciudadanos digitales. Y yo creo que aquí el doctor Jorge Reyes Méndez es un especialista en ciudadanía digital. Ha trabajado muchos años, mucho antes de la pandemia, y vamos a dar un curso precisamente de cómo ser buenos ciudadanos digitales.
cómo comportarnos en las redes, qué fuentes consultar y cómo rodearnos de gente que sí sepa, ¿no? Desafortunadamente el doctor está afónico el día de hoy, pero bueno, le agradezco enormemente su presencia. Él es académico, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, y si quieren contactarnos, por supuesto que nos pueden encontrar en las redes sociales. Doctor, si puedes poner tu correo o la página de Innova y Educa, la página de Viventia, José, es importantísimo. Creo que estamos haciendo una sinergia porque no nada más los que nos están escuchando son docentes, sino ya hay mucha gente que está fuera del ámbito de la docencia, y eso es de lo que se trata, ¿no? El conjugar voces, el conjugar ideas, el conjugar pasiones, para que todos en fuerza y unidos podamos salir adelante de una situación que nos tiene realmente bastante, pues, al borde de la locura en muchas veces. Entonces, si quieres dejar, José, tu página, cómo te contactan. Jorge, adelante. Jorge está con Ciudadanía Digital. José, si nos puedes platicar un poco acerca de lo que tú haces, sería fantástico, y pues la idea es unir fuerzas. Muchas gracias, Fernando. Ya dejé la página de nuestra empresa, www.viventia.mx. Somos una empresa mexicana que este año está cumpliendo 10 años de trabajar en el desarrollo y formación del talento humano para que las empresas que nos contratan hagan vivir a sus clientes experiencias fascinantes de servicio, temas tan importantes como comunicación, inteligencia emocional, manejo efectivo de reclamaciones, trabajo en equipo, customer experience, que hoy por hoy, más que nunca, el servicio es el principal diferenciador. Fernando, gracias, yo me despido y nunca dejemos de usar feliz noche para todos. Buenas noches y gracias. Gracias, gracias. Gil, también, si estás ahí, si me escuchas, adelante, Gil. Creo que ahorita la cuestión de la educación socioemocional es un aspecto súper importante. Estamos pasando por momentos complicados. Entonces, Gil, si te puedes despedir y puedes poner tu correo, dónde te pueden contactar, es todo tuyo. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la pasión de vivir, la pasión de aportar algo para la humanidad, pues es lo que me motiva y me lleva para que pues cada día generemos conciencia. Esta pandemia, como lo repito, creo que nos da oportunidad de reflexionar y de tener mejores visiones o mejor aportar a las habilidades que cada uno trae. Y bueno, finalmente es esto. La verdad es que a mí me apasiona mucho esto. Es un reto totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, pero finalmente esto de integrar, de unir, de ser empático, o sea, de vivir día a día y empezar a manejar todo lo que son las emociones, o sea, es fascinante. Entonces, me despido con esa alegría, con esa virtud de haberlos conocido y que me hayan escuchado, y que finalmente esta tarea que tenemos de aquí en adelante, nuestra generación o la futura generación, pues que nos vean como los héroes, que finalmente nosotros no nos dejamos, sino luchamos por ser mejores, por tener mejor versión de nuestra vida. Muchas gracias. Ahí está mi correo y a la orden. Excelente. Doctor Miguel, creo que no necesitas presentación ni difundirte, pero bueno, escribes en varias revistas, en varios periódicos. ¿Qué nos dejas o qué te llevas? Nada, muchas gracias por la ocasión. Fue realmente muy interesante compartir y pues simplemente la invitación a que no se renuncie a la verdad, ¿verdad? A esta posición cómoda de porque me conviene o porque me gusta, entonces lo asumo como verdadero, sino
a ser bastante más críticos y más abiertos a la posibilidad de estar equivocados finalmente, ¿qué importa? ¿Dónde te pueden seguir, doctor? Porque yo sí quiero insistir en que los artículos que escribes cada sábado o cada viernes, ya no recuerdo, ya el encierro ya muchas veces nos hace perder el día y la hora, pero que te sigan, si lo puedes poner en el chat. La realidad es que varía, pero pues el que esté, digamos, interesado en contactarme, ahí voy a anotar el correo electrónico en el chat, que es bastante más fácil. Así, pues ya puedo yo compartir lo que necesiten en términos de, pues, de lo que yo hago, ¿eh? Sí, no, que es fantástico. Tu claridad de pensamiento es fantástica. Gracias. Maestro Benjamín. Creo que ya no está el maestro Benjamín. Entonces, adelante, adelante. Sí, por supuesto, con muchísimo gusto dejo también mi correo. Y para todo aquel que, permíteme, sí, y con todo aquel que desee contactarme por otros medios, pueden consultar mi página en Facebook, es The Weber System. Ahí estoy a la orden. Y lo único que me queda por decir también es, la única verdad incontrovertible es, esto existe, pero podemos contra esto y contra más, y ojalá en serio todo, bueno, cada día más gente se interese en unirse a esta infatigable búsqueda de una verdad incontrovertible, ¿no? Quizá en la mayor parte de los casos es asequible, muchas verdades son subjetivas, yo coincido muchísimo con eso, en eso con Miguel, y nada más les agradezco de nueva cuenta la oportunidad de colaborar con ustedes en esta difusión de conocimiento. Bueno, pues dicho esto, les agradezco a todos los que estén todavía aquí, que nos estén escuchando, un agradecimiento enorme, un aplauso. La única cosa que nos puede hacer salir adelante es hablarnos entre nosotros por diferentes medios. No podemos socializar, pero el compartir ideas y diferentes puntos de vista y poder expresarnos, pues es fantástico. Abro micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los ponentes, estamos a la orden. Hola, a todos, buenas noches. Mi nombre es Patricia Oróstico. Yo no es que tenga preguntas, solo pues es un agradecimiento en primera al doctor Fernando por habernos invitado a este webinar y un agradecimiento a todos los que, bueno, los ponentes. No cabe duda que cada día se aprende más y que es muy, bueno, yo que me dedico a la docencia, es muy bueno saber que no todo lo estamos haciendo mal. Me refiero sobre todo a lo de las verdades absolutas. Soy alguien que quiero seres humanos pensantes y no solo quiero jarritos para llenarlos. Yo sí les hago pensar, les hago cuestiones y a veces me pregunto si estoy equivocándome porque pues eso no viene en los programas, ¿no? Entonces creo que vamos por buen camino por lo que he escuchado y pues muchas gracias. Eso sería todo. Gracias, Doc. Pati, muchísimas gracias. Creo que lo que acabas de mencionar es algo muy relevante porque cuando nosotros empezamos a dudar de nosotros mismos, nos está llevando a un pensamiento más elevado, nos está exigiéndonos ser mejores. Y esta etapa, este confinamiento y esta situación que estamos viviendo nos tiene que llevar a ser mejores. Te felicito, Pati. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y espero que te hayas llevado algo positivo de esto después de tantas noticias y de tantas cosas que a veces nos pueden hacer dudar de nosotros mismos. Te felicito y adelante. Si alguien tiene otra pregunta, es momento de hacerla.
Yo solo también agradecer, soy Angie, agradecer la invitación y sí, soy de las personas que se apanica con todo lo que ve en la televisión y creo que el informarnos por este medio como que apacigua esos miedos, ¿no? Esperando no nada más ser la prueba in vivo cuando nos la pongan, que sea algo bueno, ¿no? Ay, Angie, de veras, fantástica tu participación. Creo que hablaste por muchos de los que estamos aquí. Y, y sí, tienes toda razón. No es la solución, simple y sencillamente es un esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Le agradezco al doctor Miguel, a Ben, a mi hermano también, a Sergio, a Gil, que lo poquito que podamos aportar para hacernos sentir mejor es muy valioso. Entonces, ese era el objetivo y ojalá lográramos esto que tú estás expresando. Sigo a la orden. Gracias. Gracias. A todos, muchas gracias. Bueno, si no hay más mensajes, si no hay más dudas, los dejamos descansar. Nos apasionamos mucho, somos apasionados de lo que hacemos, somos maestros y queremos compartir lo que tenemos a la distancia o en presencial. Otra vez me despido, no sin antes agradecer el tiempo, doctor Miguel, maestro Benjamín, Gil, al doctor Jorge, que aquí está, yo sé que aquí está, a mi hermano, bueno, mi hermano que ya se salió de la reunión, a todos ustedes les mando un abrazo, dense un aplauso ustedes, abrácense, porque vamos a salir de esta fortalecidos. Les agradezco la atención y seguiremos en contacto. Un abrazo y muy, muy buenas noches. Vamos a dormir el día de hoy más tranquilos. Sí, adelante. Feliz noche. Cierro reunión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.